Primer plano, ¿cómo no? Primer plano, Carlos. Vení, Samu. Ey, no te hagas el Mucho boludo. peronista, ¿no? Mucho peronista. Pero siempre un gorila se viene. Esperá, por favor. Un trojista en rehabilitación. No, ese sería yo. No, pero yo no, Trotsko no. Marxista libre pensador. Marxista-leninista, te iba a decir. Sí, estalinista, mirá. Yo a los troscos le digo que soy estalinista, a los peronistas le digo que soy trotskista, y así me voy moviendo dentro de... La idea es que no te quiera nadie. Exacto. La idea es un poco que nadie crea de que yo soy Ando de ellos. por la boca con la revés de River. Claro, voy a no, Junior, no, voy tan a- como tanto, no. no. Listo, ya estamos, ¿no? Aguante Perón, carajo. Está escuchando. Seguimos en blanco o negro. A ver cuántos son. 24 minutos nos separan 24 minutos. de las 15, de las 16 horas hoy en la jornada de martes. Llegó tarde y yo, como estoy con la lapicera de Vidal, le vamos a descontar el premio. Estamos hablando nada más y nada menos de Gustavo Córdoba, que llegó hace unos instantes nomás. Y le estuvo haciendo aquí el aguante el amigo Sigo. ¿Cómo andas, Gustavo? Un gusto tenerte otra vez. Bien, Aquí. muy bien. Igualmente, muchas gracias. Un saludo a todos los trabajadores que sintonizan. Siempre, cada tanto venimos porque o tenés el psicólogo o vamos a hablar con Máximo un rato. Ahí se nos Soy una acomodan los especie de cables. rolón Sí. de la comunicación. Siempre que se va a saltar la técnica o ya, bueno, esto lo tenemos que decir en algún lado, bueno, vamos a ver a Máximo. ¿Sabes qué? Quiero repetirte una pregunta que le hice a Silvio, y no es porque no tenga preguntas para hacerte, sino porque verdaderamente esto, se lo contaba a él, lo venimos haciendo bastante seguido con diferentes referentes, digo. Y se llegó al 2019, ¿no? Digo, esto de se llegó al 2019 entendiendo que el sector de los trabajadores, nucleado puntualmente o como referencia de la CGT, algunos están aliviados porque el contexto económico y por sobre todo las cosas del trabajo hizo que, bueno, que de alguna manera la central de trabajadores se comportara de otra manera en tanto ataque que ha habido de los trabajadores, hacia los trabajadores. Digo, ¿están contentos de las cúpulas sindicales que se ha llegado al 2019? Yo creo que las cúpulas sí, porque son parte de lo que llamamos la corporación. Nosotros la primera entrevista que tuvimos con vos fue en el mes de mayo de 2016. Ah, mira. Y era el día de la marcha federal. Sí, Están haciendo sí. para lavarse la cara. Porque lo que pasó en ese momento es que había un sector del sindicalismo que le hacía paro al kirchnerismo por ganancias y había otro sector que aplaudía a rajatabla y a mano poder cualquier cosa que pasaba dentro del gobierno anterior. Y entonces Macri llega porque este aplaudió demasiado y le bajó el volumen a la crítica, y este otro por irse a parar detrás de Barrio Nuevo, confundieron a las bases, a los trabajadores que no están sindicalizados principalmente, al trabajador del sector privado mayoritariamente votó a Macri. Los maestros votaron a Vidal, los maestros kirchneristas que votan a Vidal. Y eso te lo dicen los compañeros del SUTEBA, bajito, ¿no? Todavía no se habla en voz alta. Y entonces había una responsabilidad de la dirigencia. Y cuando vos querés agarrar la Qué piedra ensalada, del ¿no? Qué discurso, ensalada planteó Claro. las últimas elecciones. Todavía estamos analizando algunas cosas de las últimas elecciones, ¿no? Y tuvimos justo en esa mesa un compañero que era la CTA de Micheli, que bancaba a Micheli, y decía yo con Jackie ni a la esquina, y yo le decía con Micheli, que fue como reunión ni a la esquina. Pero si vos querías, él quería atacar a Jackie, yo le decía, pero de mi central, y si yo le decía a Micheli también, o sea, se juntaron para dividirnos. Eso es lo que hizo la cúpula. Porque si recordarás en aquel momento que llevaron el proyecto de ley, no para hacer catarsis, porque si no terminamos en los 90, un proyecto de ley para evitar frenar despidos. En el Congreso, Barrio Nuevo, todo lo de la CGT, Cavalieri, con nuestros dirigentes. Y nuestros dirigentes nos educaron para que con la burocracia ni a la esquina. Y le fueron a pedir un proyecto antidespido al Senado junto con Barrio Nuevo, que fue el que veta a Macri. Entonces, por eso te digo, lo que hizo la dirigencia en ese momento, la corporación, fue juntarse, unirse para dividirnos. Para decir, yo no voy a ningún lugar con esos hijos de puta, si estos hicieron paros por las ganancias con Barrio Nuevo. Estos están con el Momo Venegas, que en paz descanse, o no. Y entonces, esa es la situación, y eran 6 meses recién. Hoy
faltan 4 meses para quedarme en las listas, faltan la misma cantidad de tiempo, 6, 7 meses para que vayamos a las urnas, y no se organizó nada porque la idea era esa, que no nos organicemos, que sigamos creyendo, dependiendo de liderazgo, de caudillaje, y que no pensemos que es posible desde las bases o con trabajadores o con dirigentes de tercera, cuarta línea organizar algo en serio. Entonces estamos dependiendo de los mismos tipos que nos llevaron a esta situación. Y hay una corporación en el medio, la corporación política sindical, que de un lado se pone como un partido ping-pong, le dice ajuste y le dice herencia recibida. Estuvieron de fiesta porque regalaban los servicios, pagamos 50 pesos la luz, pero costaba 300. Bueno, si pará un poquito, puede ser que yo te daba 50 mangos de la luz, pero vos cobrabas 300, porque el Estado te daba el resto. Claro. Entonces que te está diciendo ajuste era el que te daba la plata, vos que decís herencia. Bueno, agarremos la pelotita y decís, ay muchacho, ¿qué hiciste vos con los 300 mangos? ¿Y vos por qué no controlaste? Te va a decir, porque yo se lo di en unos bolsitos que lo llevó un señor llamado López, y entonces por eso ahí se termina la discusión. Entonces sigue el ping-pong. En los medios, ajuste, herencia, ajuste, herencia, ajuste, herencia, y nosotros estamos ahí. Esa es una síntesis de lo que se ve, y no se ha organizado nada, y está todo un poco peor que a nivel de degradación de la dirigencia, mucho peor que en ese tiempo, porque de hecho apostamos todas las baterías diciendo en el 2017 la gente va a ir enojada a votar en contra de este gobierno y nosotros vamos a tener un maestro en el Congreso. Y vos decís, hablo siempre en primera persona en nuestra central porque es fácil decir la burocracia de la CGT. Yo te pregunto, digo, ¿algún dirigente diputado del campo de los trabajadores que esté en el Congreso, incluyendo al nuestro, que es el principal, Hugo, Yaqui, que me mencionen un proyecto de ley que diga, ese es el proyecto Yaqui en defensa de los trabajadores, para ayudar a los trabajadores? ¿Sí? ¿Te sale alguno? Y no era para eso, ¿entendés? Esa es la corporación de la que yo hablo. Y la que estamos afuera, todos los trabajadores, le pasa a los compañeros de CGT también, no es una cosa. Pero, como digo, siempre es fácil hablar de la burocracia, de los gordos de la CGT, y qué pasa con los nuestros. Que a veces por idiosincrasia y por educación, o mala educación, o una herencia de formación sindical verticalista. No olvidemos que toda nuestra cúpula sindical la parió dentro de la CGT, viene con una educación verticalista. Nosotros nos parimos en otro proceso dentro de la central que es más horizontal. Entonces notamos esa diferencia de que el maestro diga San Martín cruzó los Andes porque conviene en parapentis, y bueno, salgan a matar todos los caballos blancos del pueblo. Esa es más o menos la situación. Claro. Sí, o sea, bastante claro, digo, yo tomo algunas cosas que dijiste. Primero, lo de la búsqueda permanente del líder, ¿no? Que es algo que tiene que ver también con la idiosincrasia argentina. Siempre estamos buscando un mesías, un líder, un iluminado que nos va a venir a cambiar la realidad que nosotros vivimos. Obviamente la corporación trabaja para que creamos eso cuando en realidad nosotros somos los actores de la transformación. Y otra cosa que es un claro ejemplo de lo que vos estabas diciendo, de esto que decías, ajuste, herencia recibida, digo, esto lo conté a principio del inicio de esta gestión y cada tanto lo voy recordando, digo, porque es el ejemplo puro, más o menos sintetizando lo que vos decías, de cómo se ha manejado la corporación política sindical, o cómo nos han manejado a nosotros los últimos años. Hay una deuda de las empresas de servicio, de Nor y de Sur, acumulada en Capital Federal y el conurbano bonaerense entre el fines del 2013, finales del 2015, de casi 11.200 millones de pesos. Deudas por canon, que la empresa, que no es de ellos, sino que ellos tienen que pagar, un alquiler, digamos, un alquiler que tienen que pagar, se acumuló 11.200 millones de pesos, que la gestión anterior no cobró, y la gestión actual, en uno de los 100 primeros decretos de Mauricio Macri, condona la deuda. O sea, los anteriores no le cobran y le perdona la deuda. O sea, ahí más o menos vemos un claro ejemplo lógica, de cómo se han manejado y cómo funcionan y cómo nos tienen a todos. Y hoy, casualmente, en la editorial decíamos, yo puntualmente decía que la dirigencia política argentina nos ha adoctrinado, nos ha adormecido, nos ha embrutecido porque es lo que necesitan, porque es la única manera que tienen para funcionar. Donde actores como ustedes pasa lo que le pasa acá al compañero, que por tener un pensamiento distinto, por plantear una realidad distinta a lo establecido, se queda sin trabajo. Es descartable. Es la primera reacción que tiene la vieja política, incluso la política empresaria, ¿no? Claro. Pero esa está avalada por el sindicato.
antes que la empresa tome una decisión en contra de un trabajador, antes que el ministerio te dé la espalda, antes que el sindicato, están los trabajadores que conspiran contra sí mismos y segundo, los sindicatos que generan condiciones de individualismo, de embrutecimiento, como decía vos, no formar. Vos tenés un delegado que no recibe formación, entonces viene el trabajador, le pregunta algo, el tipo no sabe qué decirle y termina quedando como un papanata o un traidor delante de sus compañeros porque repite lo que el sindicato le manda a decir. Le sirve mantener a la gente embrutecida. Y eso es lo que, por suerte, va cambiando. Gustavo, no, te quería con esto de lo que mencionaba, interesante el análisis inicial. Entonces este llamado a la unidad es... Se unen para dividirnos. Unidad es un eslogan, es unidad ciudadana, digamos. La unidad es el camino. Pero a ver, dame un segundo a ver si me puedo unir con vos. Unidad es el camino, es un eslogan que se generó y bueno, fueron todos detrás de eso porque nuestros compañeros entendieron que había que participar en política por fin y que había que ocupar cargo. Pero de cara a lo que viene, digo, porque ahora también, digo, no, hay que... Mira, esa unidad que dice que tenemos que unirnos todos y lo escuchamos hace 2 años largos que vienen diciendo que tenemos que unirnos y los que tienen que unirse como que se van, no se unen y se abrazan un poquito para ver en qué lugar se clavan el puñal. No tienen agallas nuestra dirigencia no tiene agallas, no quiere correr riesgos. La dirigencia sindical va y se planta frente a una fábrica cerrada con 200 trabajadores que están comiendo guiso haciendo una olla porque le cerró la fábrica, el patrón se tomó el palo y el sindicato de ellos no está ahí. Entonces vamos a hacernos la selfie solidariamente. ¿Y dónde está el sindicato que debiera representarlo? ¿Y qué arriesga el dirigente? ¿Qué grado qué porcentaje de reputación arriesga en ir a un acampe de trabajadores despedidos, llevando la curita? ¿Entendés? Están para eso. No bancan ni siquiera a sus propios afiliados. Es fácil ir, vamos a la campe de aquella fábrica que cerró. Hijo de puta, tenés los afiliados tuyos. Estamos peleando, nos dicen los compañeros de seguridad que están en la central. Flaco, se le rajó la uña a Lula y salen corriendo a las 5 de la tarde, un sábado. Y el lunes es feriado, vienen de Mar del Plata para ir. ¿Y cómo puede ser que en un conflicto propio de los afiliados no estén? Y van a una fábrica de alimentación que está bajo el control de Daer, a apoyar a PepsiCo, un conflicto viejo, pero fue canal hace un tiempo, y hacen la foto y solidaridad, y después van y sacan la foto con Daer. ¿Entendés? Pero ¿qué perdés vos haciendo la foto cuando está todo prendido fuego? Vas a contar los cadáveres ahí. Ahora, cuando tenés que jugarte algo, ¿y qué pasa si sale mal? Cuando te jugás tu reputación de la formación, tenés que tomar un camino, ahí no tenés dirigencia. Nombrame una dirigencia, bueno, mencionando estas fábricas que cerraron, tenemos la estadística, 1.500 fábricas, 2.000, 3.000. Un sindicato que se haya puesto a la cabeza. A la cabeza. El sindicato que correspondía, no el solidario como nosotros, que vamos y hacemos la selfie con el compañero que está prendido fuego ahí. El sindicato. Que tiene las herramientas y tiene la obligación. Claro, y la obligación por sobre todo. O sea, con los dedos de los Simpsons, que son 4, contame cuántos sindicatos que te vengan a la memoria. El otro día me hizo una trampa un abogado de abogado laboralista y me decía, los aceiteros, sí, pero aceitero peleó por despido, no por cierre de fábricas. Y cuando le quisieron amagar con cierre de fábricas, salen al frente. Bueno, en el neumático está pasando lo mismo. El neumático FATE está amagando con que va a tener una crisis y el sindicato sale a pelear. El SUNA. Sí, sale y pelea, ¿entendés? Otros sindicatos, los trabajadores se enteran, llegan a la puerta del comercio, del establecimiento de la fábrica. El SUNA tiene una particularidad, ¿no? Digo... Sí. Está conducido... ¿Quién lo dirige? Hay una cúpula ahí de la izquierda, ¿no? Sí, que lo maneja. Sí. Bueno, también se reunieron con Daer, no sé qué le habrán sacado. Los muchachos que cagaron a PepsiCo con los Daer, estaban reunidos y Crefo, ¿qué estás viendo? No, igual ese sindicato siempre tiene como una... Históricamente ha sido... tiene una historia. Tendrá sus matices con la gestión anterior, pero no, siempre tuvo ese nivel de apertura. Gustavo, nosotros lo hablamos en el conflicto de PepsiCo, ¿no? Digo, sí. Cuando estaban los trabajadores de la comisión interna de un lado, ¿sí? Y del otro lado estaba la empresa, DAR y el Ministerio de Trabajo. Digo, sí. esa escena que nosotros, creo que lo hablamos, nos causó un espanto, se fue repitiendo a lo largo de estos días, digo. Se repite la misma foto, ¿no? Los trabajadores de un lado y del otro lado la corporación, ¿no? Si vos querés como llamarlo, la corporación, no solamente sindical, sino empresa y los nuestros son más peligrosos porque se disfrazan de los nuestros, ¿entendés? El otro, vos sabés que la burocracia es hija de puta y no te vende nada. Cavalieri no te dice, compañeros, no, el hijo de puta está para hacer plata, para garantizarle a las empresas el negocio la precarización, la tercerización,
no te vende nada, ¿entendés? Los peligrosos son los nuestros que te dicen compañero y después te cagan. Lo mismo los compañeros, los compañeros del campo nacional y popular de la política partidaria que vienen a decir, compañeros, los laburantes, y le dicen Luisito a Barrio Nuevo, decís, vos Claro. no tenés claro dónde estás parado, digamos. Igual ahora se hace un llamamiento, compañero, vamos a dejar Diferencias. estas diferencias pequeñas y vamos Sí. todo camino a la unidad. ¿No? Es un poco ese el Sí. discurso, ¿no? Digo, Es una supuesta ingenuidad. el enemigo es Macri. Sí. Y Sí. si no hacen esto, le están haciendo el juego a Macri. Digo, me pongo yo en ese militante, ¿no? En ese activista que digo, no, Gustavo, escuchame una cosa. Vos diciendo esto del Luisito, todo eso, le estamos haciendo Rompe el la caldo unidad. gordo, le estamos haciendo el caldo gordo a Macri y Macri va a ganar otra vez. Nosotros nos tenemos que juntar para echar a estos tipos. Sí, la burocracia necesita juntarse como cuando fue esa aquella vez que hablamos por primera vez, necesitaba juntarse porque habían traído un gobierno que los terminó cagando. Los moyanos hicieron eso. Ujú. Apoyaron a Macri, llega Macri, Y los se traicionan. cagan todas, claro. Entonces, a la unidad. Pero para que no le llegue la factura. Entonces, en la política partidaria están más o menos lo mismo. Y muchos compañeros empujan y empujan sin discutir antes. Bueno, está bien, vamos a hacer la unidad, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Qué va a pasar si llega este gobierno, llega de nuevo Cristina al poder? ¿Nos va a poner un ministro como Tomada, que a la CTA nos cagaba forreando nomás? Que ibas con un conflicto entre la burocracia sindical y los trabajadores, ¿respondía para la burocracia sindical? ¿Cómo vas a decir eso al compañero Carlos que está repudiando? Bueno, acercate un poquito Fue hace poco. para digo. entender por qué los laburantes no te votaron. Porque todos decimos, tenemos que ir a hablar con los que no están de acuerdo, con los no convencidos, que los que no piensan como nosotros, no hagamos catecismo el autoconvencimiento. Ok, listo, hagamos una charla, vienen compañeros. Y empiezan a decir, se robaron todo, y voy a decir, ¿quién lo trajo acá? No, flaco, está hablando por desconocimiento un poco y otro poco porque tiene razón. O sea, porque él dice, se robaron todo, un pibe de Formosa que se llevaron todas las chapas de cartón que necesitaban para las inundaciones, sí, está diciendo, desde ese lugar tiene sus razones para decirlo. Pero se amaga con amplitud, con la tolerancia de la juventud, sobre todo, porque la juventud es la que está rompiendo la bola con esto, el sub-40 sobre todo, que es una generación post-dictadura, post-90 también un poco, y no le puede decir, yo antes en los 70 tenía que andar con las pastillas cianuro, como algunos. Ujú. Algunos enfrentaron a Videla pero tienen miedo a Sabatella, entonces no te cierra un poco la valentía esa. Y andaban con las pastillas. Son los años, Gustavo, son los años. O los 90, que era el desempleo, y disciplinaba la generación 40 para arriba, te disciplinaban con eso. Pero ¿qué vas a hacer con un pibito que hoy tiene 30, pero toda su vida laboral es otra en otro tiempo transcurrió? Y vos lo que le venía a decir, que lo van a rajar, o que se tiene que ir a laburar enfermo, como sea, porque en los 90 te rajaban y en los 70 te metían en cana, y es otra generación y no se interpela todavía. Y ahora van a salir a hacer campaña los compañeros, hablando de Néstor cuando bajó el cuadro, a una generación de 1 millón de pibes de 16, 17 años, que cuando Néstor hizo eso tenían 2 o 3 años. Como que me hablen a mí de lo que el Mundial 78, que tenía 3, Ujú. ¿entendés? Y en el 2015 se hizo lo mismo. O somos nosotros o volvemos al 2001 con Caballo. ¿Quién es Caballo? Decían los pibes. Me cae bien este muchacho que va a votar en blanco, ese voy y lo voto. Me cae bien Massa porque parece más piola. Ese proceso no se hace, ¿entendés? Estamos en la épica, el discurso de la épica, donde para hacer algo tenés que... todos quieren ser Mariano Ferreira sin que le peguen el tiro, digamos. Ujú. Y eso es lo que se transmite a los jóvenes. Y por eso es que estamos siempre en el caudillaje. Hay que ser como Tosco, con el mameluco. Pero Tosco murió encangrenado solo porque estaba en esa circunstancia, digamos. Y no dejó un tosquito. No apostó a la formación, que si uno puede, ¿cómo te vas a meter con Tosco? Pero bueno, estamos entre compañeros y no escucha el compañero Claro. Roda nomás de... Pero esa cosa hay que desmitificarla un poco para darle la dimensión real y no quedar en esa épica de la liturgia. De que hacemos el acto y empezamos a hablar de los 70, que nos persiguieron en el 55, nos bombardearon, y los 90 contra Menem, y después vino un movimiento, pongámosle kirchnerismo, que cambió las cosas, y entonces por eso estamos parados acá. Sí, pero estás parado y seguís parado, digamos, hay que avanzar. Darle lugar a la juventud. En 10 años, toda la generación de dirigentes que hoy nos conducen van a tener entre 75 y 90 años, y no preparan a nadie. Y escuchá a un pibe de 40 que está entre ellos y habla como un viejo. Entonces, esa es la crisis de representación en la que está el modelo sindical y sobre todo en la política también. Es un fenómeno mundial de no darle espacio a la juventud. Y si los jóvenes vienen es porque hablan bien de los viejos.
Y generalmente lo eligen los viejos para que sean los secretarios Claro, de juventud. claro, sí, claro. sí. Entonces vamos nosotros a elegir el secretario de los jubilados, ya que vamos a Claro. invertir un poco. Claro. Al margen de todo eso, o sumando a todo eso, hay un cambio importante, como lo que llamamos el tsunami, de cosas que van pasando, de experiencias que van avanzando, en el sentido del cambio de época, del cambio de siglo, del acceso a la información que hoy tienen los pibes. Claro, es distinto. Es distinto. Entonces, y de eso todavía no se hace el proceso. La dirigencia, si no cambia, los van a cambiar, naturalmente, ¿no? La dirigencia, los gordos, los que se tenían que ir todos en el 2001, salieron de la década ganada, entramos a la década ganada que se tenían que ir todos y se fueron más gordos, más poderosos, el que no murió, digamos, de cansancio Sí. de viejo, están ahí todos. Claro, Y eso no es esa casualidad. otra paradoja, digo, ¿no? O sea, no hay dirigente sindical que no sea empresario, no hay dirigente político que no tenga por lo menos un palito guardado ahí en alguna caja o en alguna cuenta bancaria, digo, no cualquiera. Los que hablan, digamos, los que tienen los que dicen que son representantes de los demás. Digo, no tenés, como decís vos, alguien del campo popular, un tosco que ande con mameluco y se tiene que agarrar las trompadas, se agarra las trompadas. Digo, se perdió esa esencia. Y ante esto digo la pregunta, ¿qué? El tipo que la está pasando mal, digo, yo hablo siempre acá de la Argentina unitaria, digo, porque parece que toda la Argentina hoy por hoy está pasando, capital, digo, con urbano, el interior la está pasando muy mal, y es histórico que la pase mal en el interior, digo, no hay una matriz productiva que se quebró hace muchísimo tiempo, hubo una pequeña recuperación, pero nunca terminó de levantarse, digo, hace 70, 80 años que está olvidado el interior del país. ¿Qué nos queda ante este panorama que vos decís? ¿Cómo es? ¿Cuál es la salida? Antes de responder, le digo que tenemos muy pocos minutitos que ya Vamos estamos. redondeando, entonces. Claro, sí, de hecho 2 o 3. Digo, la tiranía del tiempo, eso por llegar tarde, Gustavo. Viste que yo te lo dije. Bueno, No dejé hablar a la gente, no no te voy a matan. retar más porque si no, menos tiempo vas a poder hablar. Sí, bueno, está bien, porque es como un escenario pesimista, pero en realidad te estoy haciendo la radiografía o el relato desde mi punto de vista de la debacle de una dirigencia, una generación que no supo generar su propia continuidad. Estamos frente a eso, una generación que siente que todavía puede dar mucho, pero las fuerzas ya no dan, y están solos, pero tienen el sello, y como somos una Argentina tan así como caudillista, también como del sello, de que tengo la personería gremial, entonces yo soy el que estoy acá, aunque no sea no esté legitimado por los trabajadores. Entonces eso es lo que está pasando, pero ya está cambiando todo, o cambió todo, y en muchos lugares esos cambios se van convirtiendo en realidad, digamos. Hay cambio de dirigencia. La UOM de Villa tiene un secretario general de 40 años, el pibe, y hace guardia los sábados y domingos. La comisión directiva, alguien de la comisión directiva hace guardia por si surge algún conflicto, un problema fuera de los horarios hábiles del sindicato, y si le toca al secretario general, tiene que ir el secretario general. Digamos, hay unos cambios. Hay cuerpos de delegados de que Villa, dijiste. Villa Constitución, la UOM de Villa Constitución fue históricamente estuvo enfrentada a Lorenzo Miguel en sus años. Los acribillaron a tiros, mataron mucha gente, la AAA, la dictadura. Y es un sindicato emblema dentro de la central porque fue uno de los fundadores de la CTA, la UOM de Villa Constitución. Y ahí, bueno, vos ahí ves mucho de la historia del movimiento obrero y la lucha, pero incluso los jóvenes en un tiempo me decían, loco, todo bien con la historia, pero estamos hablando de cosas que pasaron hace 40 años y no vemos lo que pasa hoy en la precarización en las fábricas. Y no es perderle el respeto a la juventud, a los viejos, ni tampoco juventud acumulada, te dice el viejo, y se sienta ahí, se mete en la reunión de jóvenes y no lo saca más. Está cambiando, hay cambios, y yo soy muy optimista en eso, más allá de lo que pueda percibir el que me está escuchando, pero sí, porque lo veo, lo percibo y veo a los protagonistas de esos cambios y camino con ellos. Y sé que más temprano que tarde va a salir a la superficie todo eso que está pasando, de jóvenes que forman listas para ser delegados, que forman listas para su sindicato. Estamos acompañando a los compañeros de la lista morada en Resistencia Chaco, enfrentando un grupo de delegados, formó una lista para disputar el sindicato de comercio de Resistencia, y son todos trabajadores jóvenes, todos delegados, trabajadores de base, contra una corporación que son tipos que entraron por la obra social y de ahí se convirtieron en dirigentes sindicales, que es la realidad de la mayoría de los empleados de comercio. Los sindicatos están manejados por tipos que entran por el lado del aparato y no surgen de las bases. Esa es la otra crisis que existe. No le encontrás base social a los tipos.
No es que Claro. no diga que no laburan, porque la Termina siendo un tenés que funcionario laburar. sindical. Claro. Claro. Una especie de funcionario sindical. Y eso está pasando por suerte, ¿no? También, como te cuento eso, fuimos a San Luis hace 2 meses, un mes, a un conflicto por el despido de un compañero y llegamos allá, que San Luis dicen que es la Suiza argentina, y encontrar la precarización, el abandono sindical que hay en Tucumán, o en Chaco, en Formosa, en esos... Y vos decís, en San Luis, que es... Claro. Sí, las calles hermosas, todo limpito, pero en los lugares de laburo no hay democracia ni justicia. Y eso es transversal a todos los modelos políticos, sindicales y económicos Claro. que hay en el... Gustavo, te tengo que Cortar. decir algo. No. Me gustaría que vengas antes. El 26 de abril es el último programa que hacemos nosotros acá. Me gustaría que vengan. Si se Dale. puede, una escapadita. Para que hable, porque Sí. no es que habla de No, comandante, pero creo que habló interesante también lo que charlamos con Silvio. Pero no sé si quieres hacer el compromiso al aire de venir antes del Está de 26 testigo de abril. Roberto Sí. Roda de Guatemala. Roberto Sí. Roda, sí. Roberto Roda que siempre sintoniza. Sí, siempre le mandamos sí, una... por supuesto. Sí, vení porque me gusta el posicionamiento, al menos a mí, y poder multiplicarlo en este pequeño espacio que nosotros tenemos para conocer algunos aspectos. Que fuiste optimista, no te sientas más, porque vos dijiste, ¿no? A mí me quedó una cuota de optimismo, ¿no? Digo, independientemente del diagnóstico que hiciste. Gracias, Gustavo, gracias, Silvio, en serio. Siempre un gustazo. Roberto. Un gustazo que vengan y nos visiten a hacer catarsis, terapia, lo que sea. Sí. Pero que vengan. Que vengan un Hace rato. bien, vos sabés que yo me preparo, pero hoy viene que sin papeles porque digo, no, Y salió bien. vamos. Y salió muy bien. Nosotros Gracias, nos vamos con la promesa de volver a encontrarnos cuando, Samuel. Mañana miércoles. Mañana Máximo. miércoles a partir de las 14 horas, como lo tenemos acostumbrados. También gracias a la amiga Rosalía, a las chicas que también vinieron al programa, que participaron. Hoy tuvimos un programa así, que 2 horas a veces no alcanza. Gracias a Fruti, que nos dejó algunos minutitos más. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 14 para realizar una nueva edición de este programa que hemos decidido llamar Blanco O negro. Chau, hasta mañana. Muy bueno, Gustavo, muy bueno. Gracias, amigos, amigas. Ahí a todos. Gracias. Samu, saludamos hoy también. Nos reencontramos allí a las niñas. ¿Sí? Adiós. Chau, 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 chau.